Shabbat Shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones. Qué privilegio, qué placer de verdad poder estar nuevamente con todos ustedes, reunirnos en esta aula, en esta plataforma que el Señor, mire, nos ha dado para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Así que nos sentimos agradecidos, de verdad, animados cada día más por ustedes, porque estamos viendo el progreso en sus vidas, en muchos de ustedes que están participando con nosotros, cómo han crecido, cómo han desarrollado su vida espiritual. Que el Señor nos conceda, nos siga concediendo esa gracia, esa posibilidad de poder nosotros seguir siendo abiertos, disponibles a aprender, a ser enseñables, moldeables para bien, ¿no? Y que podamos desarrollar nuestra identidad y podamos redescubrirnos a nosotros mismos para el llamado y la asignación que todos nosotros tenemos como individuos. Y así unidos, cada proyecto individual, unirlos en conjunto para que en lo corporativo nosotros podamos cumplir el papel que Dios nos ha llamado como pueblo de Dios. Un pueblo de reyes y de sacerdotes para nuestro Elohim, para nuestro Dios, para la gloria de su nombre, para levantar el reino de Dios y representarlo correctamente. Así que hoy es un día interesante, otra porción de la Torá. Cada Shabbat estudiamos las porciones de la Torá. Esta semana, como ya bien sabido, nos toca la porción Matot, una porción bien interesante que habla acerca de temas extraordinarios. Yo voy a tratar un tema de eso, tema interesante, acerca de la purificación de algunas vasijas. Luego de que se impurificaron en la guerra, Dios pidió, ordenó que todo el pueblo se purificara, pero también que purificara los utensilios, incluyendo los utensilios. Oye, qué tremendo. Yo quiero hablar un poco acerca del tema, del principio que subyace, que sale de este elemento, que aunque trivial, que aunque parezca extraño, que Dios ordene de que lavar, purificar vasijas, señores, que aunque parezca extraño, no es extraño nada, porque es Dios que está hablando y quiere enseñarnos algo. Hoy vamos a hablar de eso. Quiero acceder a ese entendimiento de lo que Dios quiere decir ahí. Un tema muy importante que lo necesitamos en nuestra vida, todos nosotros. Así que, sin más preámbulos, Jabotay, mis amados, permítame iniciar, permítame comenzar este tema maravilloso, este tema interesante de la porción Matot. Esta porción que subyace en la escritura en el libro de Bar Mitzvah, libro de Números, capítulo 30, verso 2 al 36, versos 3. En la lectura del Haftará se lee Jeremías 1:1 y el capítulo 3 al 4. Y también hay una lectura que está muy conectada en el Brit Hadashah, que es Jacob o Santiago 5, capítulo 5. Me gustaría que usted lo leyera. Bueno, ya esperamos que usted lo haya leído, pero si no lo ha leído, le exhorto, mi amado, a que se envuelva en estas lecturas públicas de la palabra. 3 lecturas públicas cada semana. Lectura de la Torá, lectura del Haftará, de los profetas, los escritos. Y el Brit Hadashah también ya como nuestra total fuente de información, la principal fuente de información que todo creyente, todo hijo de luz debe acceder. Así que iniciamos inmediatamente esta porción leyendo una parte de esta porción que está en Números 31:21. Mire qué dice. Yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque voy a inmediatamente a comenzar a explicar este comentario breve de la porción Matot. Mire qué dice el verso 21. Números 31, verso 21. Dice, y dijo el Cohen, el sacerdote Eleazar, a los soldados que fueron a la guerra: este es el decreto de la Torá que Elohim le ordenó a Moisés. Escuchen muy bien. En cuanto a los utensilios de oro, plata, cobre,
hierro, estaño y plomo, cualquier utensilio que se emplea sobre el fuego, deben pasarlo por el fuego. O sea, la idea era para purgarlo de algún vestigio de alimento no kosher. Por esto él ordena pasarlo por el fuego, porque si había alguna evidencia, algún rastro, vestigio de alimento que Dios no había permitido, eso se quemaba. Y así dice la Torá, quedará puro. Note aquí esta palabra, y así quedará puro. Pero se debe, termina el verso 21, debe sumergirse en una mikve, o sea, en un lugar donde hay una reunión de agua, y ahí se sumergían esos utensilios para poder ya utilizarlos y que estén puros. Esta es la palabra clave aquí, pureza. Y es por eso que le hemos llamado a este comentario, para llevar un hilo conductor, un cognato neuronal, mental, de lo que vamos a hablar, le hemos llamado a este comentario la necesidad de conservarnos apartados del mundo. Óyame bien lo que quiero decir, la necesidad. Mi amado, yo no sé si usted necesita, y yo, bueno, cualquier cosa, yo sé, todos necesitamos algo. Sí, tenemos la escala de Maslow ahí, para ver que mide las necesidades humanas. Ahora bien, realmente existen necesidades. Si existiera una necesidad, una de ellas es que usted se aparte, que se conserve puro en este mundo. Así que vamos a iniciar este tiempo de la necesidad de conservarnos apartados del mundo. Apartados del mundo. Usted necesita apartarse. Así que yo quiero hoy hablar un tema interesante, que es este tema, de que hay una necesidad en usted, de que necesita su mente, su cuerpo, su ser completo, le habla, necesita que usted se aparte. Así que comencemos inmediatamente. Le doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Le pedimos al Señor que nos guíe de verdad, que nos dé sabiduría, entendimiento, para poder transmitir estas ideas con gracia, con entendimiento, con facilidad. No se olvide tampoco de abrir su Biblia. Tenga su Biblia a mano, porque vamos a leer algunos versos, para que lo lea conmigo, usted mismo haga esta tarea y no se aburra, y que pueda usted ser dinámico. Y también un cuaderno, tenga ahí un cuaderno disponible para poder preguntar también al final. Me gustaría escucharle alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta. Así que comencemos inmediatamente. En esta porción, mi amado, que acabamos nosotros de comentar brevemente, de leer una porción también, se plantea un tema aparentemente sin trascendencia. Vemos aquí que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en este caso Eleazar, da instrucciones a los soldados sobre qué hacer con los utensilios utilizados para la comida durante la campaña militar contra Madián. En ese proceso de batalla, vemos en esta porción que ellos quedaron impurificados, se contaminaron. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer con ellos? Dios dice que había que purificarlos al fuego, y luego de haber sido purificados a través de pasarlos por el fuego, había entonces también que introducirlo en un mikveh, es decir, un baño ritual. Note aquí las dos exigencias divinas, que estos utensilios había que pasarlos por fuego primeramente, quizás se había quedado con algún residuo y había estado contaminado, entonces había que pasarlo por fuego, y también entrarlo en un baño ritual donde esos utensilios se sumergieran en agua. La pregunta que yo creo que mucha gente piensa o que pensará es, ¿está exagerando Eleazar? Esto parecería una exageración. Por un lado, si no está exagerando, ¿qué enseñanza? Si no hay una exageración, ¿qué enseñanza podemos gritar de ello para nuestros días?
Cuando nosotros no vamos a la guerra ni contra Madián ni contra nadie, ¿qué yo puedo sacar de aquí hoy día, en mi día de hoy, en el día de hoy, como creyente del siglo XXI que sigue la Torá y que lee esta porción de hoy? Bueno, la enseñanza básica aquí es la enseñanza de la pureza. Ay, ay, ay. Es por eso que tenemos una necesidad de apartarnos del mundo. El elemento esencial para apartarnos del mundo es la pureza. Es lo que sobresalta y enseña esta porción. Esta quizás trivial o quizás ridícula o exagerada mandamiento que tenemos aquí de lavar unas vasijas. Es la necesidad de apartarnos, de ser santos para Dios. Ahora, mi pregunta y la pregunta que quizá usted se quiere hacer, o que usted quiere plantear, ¿qué es pureza? Yo quiero que usted me defina eso, Fernando. Bueno, permítame, deme un minuto. Hay varias cognatos, hay varias aristas de lo que es pureza. Esto fue lo mejor que encontré. Mire, la pureza es la cualidad de alguien puro, de algo puro, cualidad de puro. Cualidad es una característica. Aquel o aquello que está libre o exento de toda mezcla de otra cosa. Pero lo puro es lo que no se mezcla con nada. Si es oro, por ejemplo. Es puro oro porque no hay mezcla. Bueno, lo primero entonces de la pureza es que no se mezcla, no hay mezcla. Bueno, eso es un principio bíblico, la mezcla. Dios aborrece eso. ¿Cuál es el punto aquí de la mezcla? Porque hay leyes en la Torah de la mezcla. No mezclarás pana con lana, por ejemplo, o algodón con pana o lana. No, había una ley que vedaba la mezcla, era la pureza. La idea que sobresaltaba es la pureza, que Dios quiere que las cosas que Él haga, que nosotros hagamos, que una de nuestras características como creyentes sea la pureza, donde no hay mezcla. ¿Qué es no tener mezcla? Que no incluye en su constitución ninguna condición, excepción o restricción, ni plazo, o que está exento, escucha muy bien, de imperfecciones morales. El que es puro no está mezclado. No tiene mezcla de, moralmente hablando, de imperfecciones. No está mezclado con imperfecciones y con perfecciones, no. La pureza también nos habla de una sustancia que puede asociarse a la ausencia de contaminantes. Alguien puro, algo puro es algo que no está asociado con algo que lo contamine. En otras palabras, de elementos extraños. Es interesante notar también que la pureza viene del latín puritia, derivado de puros, de purus, que es puro, y tiene en su connotación también como un concepto moral detrás, que indica una cualidad interior, escucha bien, de estar libre de culpa o pecado. Alguien puro también es alguien que está libre de culpa, libre de pecado. Es por eso que la pureza indica, escuche muy bien, en sentido general, envuelve integridad moral, honestidad, ausencia de maldad, de malicia. Aplicada al campo de la castidad, también se aplica al campo de la castidad. Alguien puro es alguien que es casto, es alguien que expresa dominio de los impulsos del cuerpo, con especial referencia a los deseos sensuales. Esto es pureza. Qué interesante es la pureza, es lo que Dios quiere que usted desarrolle. Es el motivo de esta porción de hoy. Ahora bien, la palabra santo, la necesidad de apartarnos de ser santos,
para mi entendimiento, ha sido mal aplicada por mucho tiempo. Mucha gente ha malinterpretado estas cosas. Incluso hemos perdido de vista el propósito original, el propósito bíblico del término, para nuestro perjuicio. Israel no era la primera vez que guerreaba contra otros pueblos en Canaán, ya lo había hecho contra enemigos que querían destruirlo, pero Moab no era uno de ellos. Moab, como vimos en la porción pasada, Pinjas quiso juntarse con Israel, enviando a sus mujeres para así que esas mujeres de Midian cohabitaran con los hombres judíos, iniciando así una contaminación carnal, mental y espiritual que hubiese continuado hasta el día de hoy. Ya vimos que en porciones anteriores, en la porción también de Balaam, ¿se acuerda? Que Balaam no pudo maldecir al pueblo, porque no hay forma de que alguien por agorero, por maldición, cuando usted vive en la Torá, nadie lo puede tocar a usted, nada le cae. Él entendió esto. Ahora, la forma como él quiso, este profeta malvado, Bilán, entorpecer, impurificar al pueblo de Dios fue a través de enseñarle a los moabitas que la única forma de que el pueblo de Dios caería de la gracia de Dios, caería del favor de Dios y que podía recibir una maldición de Dios era a través del pecado sexual, de la inmoralidad. En otras palabras, de impurificarse. Y eso fue lo que pasó aquí. Pero Elohim, mis amados, quien estaba a cargo de la crianza de su esposa Israel, que tenía cuidado de su esposa, no iba a permitir eso, que era una trampa bien malsana para corromper el ADN moral y espiritual de Israel desde el mismo principio de su vida. Por esa orden, en ese orden y por esa razón, se motiva un mandamiento, un decreto de sumergir inclusive los utensilios de la mikveh en el baño ritual. Por mucho tiempo, mis amados, yo sé que al pueblo judío se le ha acusado de todo lo que uno puede imaginar a lo largo de la historia del occidente. Desde ser sirvientes del Satán, hasta tomar sangre de niños cristianos para la Pascua, hasta practicar brujería y de causar, inclusive se le acusó de causar la peste negra en la Edad Media, que fue producida por una pulga que era huésped de las ratas. Aparte de motivos espirituales, como ya usted sabe, hay motivos que contribuyen a hacer válidos estos ataques. Lo mismo pasa contigo y conmigo hoy. Como esta tendencia judía de apartarse de sus vecinos, de los goín. Aquí tenemos por primera vez quizás una de las razones por las cuales el pueblo judío siempre se ha apartado de los demás pueblos. Y es porque Elohim así lo ha ordenado. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que Dios ha ordenado que su propia esposa, su pueblo amado, sea apartado, es para conservarnos apartados de la contaminación carnal, espiritual y mental que las naciones de la tierra, o sea, los gentiles llevan consigo. Cuando decimos gentiles, estamos diciendo mucho más de una designación racial, así como cuando decimos judíos. El ser judío es una religión, básicamente es decir, una elección religiosa. Cualquiera puede querer o llevar a ser judío por fe, por ejemplo, lo que somos todos nosotros. O sea que la esencia de ser judío es ser un servidor, un adorador del Creador. Nosotros llamamos a estos judíos por fe, así como cualquiera, aún un judío de sangre, puede llegar a ser, por propia elección también, un goí, o sea, un gentil, idólatra por fe también. Es importante, por tanto, tener en cuenta siempre esto en nuestras mentes cuando leemos nuestras porciones de la Torá, ya que el concepto no cambia ni cambiará, ya que es el único correcto. Es por eso que las culturas tanto
las no judeocristianas, o sea, las culturas gentiles, como la judeocristiana, son una conglomeración variada de muchos elementos. Número 1, idioma. Número 2, puntos de vista. Número 3, valores. Número 4, modos de actuar. Número 5, costumbres. Número 6, religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que se mantienen a lo largo de la vida de la civilización dada. El historiador judío norteamericano llamado Max Diamond, autor del mejor libro de la historia judía, se la recomiendo a todos ustedes, se llama Los judíos, Dios y la historia, calcula en su libro que una civilización dura entre 500 y 1000 años y que hubiera alrededor de 20 o 30, que hubieron alrededor de 20 o 30 civilizaciones en toda la historia. En nuestros días estamos presenciando el principio del final de la civilización occidental, mientras que nosotros, los latinos, vivimos en una civilización latinoamericana que ya tiene exactamente los años que este gran historiador Diamond pronostica que termine, 500 años, habiendo nacido, como todos sabemos, con el descubrimiento de América en el año 492, fecha que coincide con la expulsión de la civilización judía de España, país que jamás se recuperó de esta condición, de esta maldición espiritual, como estaba escrito en Génesis 12:13, que el que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito, hasta el día de hoy. Todo el que me escucha, todo el que está en esta aula, todo el que me escuchará también quizás diferidamente, todos formamos parte de ambas culturas, tanto de la latina como de la occidental, a la que estamos expuestos a través de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, del cine, y ambas culturas gentiles tienen factores intrínsecos que son parte de nuestro carácter, quizás sin darnos cuenta de ello, pero no obstante, aunque no nos demos cuenta, están presentes, y este pertenecer a estas dos culturas simultáneamente tiene un precio, y este precio al que me refiero solo se puede pagar con una mikveh, con un sumergirse ritualmente en un baño ritual a los ojos de Dios. Es purificarnos de todo eso. Es tomar un laxante espiritual que nos limpie y nos pulgue de todos estos males que hemos arrastrado, que quizás tenemos todos todavía, aunque vivimos en la fe, tenemos muchos de nosotros elementos todavía de la cultura latina y de la cultura occidental. Tomemos por ejemplo uno de los factores de la civilización, los valores de la civilización latinoamericana y la occidental, y comparémoslos con los valores similares de la cultura judeocristiana. El valor cumbre de la civilización occidental moderna es el placer y la satisfacción de un sentido de nuestra importancia, de nuestro yo a través de la riqueza y el poder. Mientras que los valores cumbres en nuestra civilización latina es la comida y la bebida y la diversión y el sexo indiscriminado y polígamo. En nuestros países latinos esto es normal. Se incentiva este tipo de valor. Y pese a todas las opiniones de todos, inclusive, me imagino de muchos creyentes que el valor máximo de ninguna manera es el dinero, sino la Biblia y el conocimiento de esta y su práctica. El dinero solamente es un pobre sustituto de la Biblia en ateos o tradicionalistas que solo son judíos de nombre. Y justamente, mis amados, son los creyentes que se han apartado de la Biblia los que siguen el mismo valor top, cumbre de la civilización occidental, precisamente por la razón que hemos dicho en esta porción, que estamos expresando en esta porción, porque se han contaminado de los valores occidentales.
en vez de mantenerse apartados de esos valores, que era la razón por la cual el Cohen Gadol, Eliezer, ordenó de sumergirse todo en un mikveh. Y hasta hay creyentes que se han occidentalizado tanto que sus máximos valores son los mismos de los no creyentes. La comida, la bebida, el sexo, es decir, el placer más bajo de la carne, de esa inclinación al mal. Basado en esta clasificación, que hemos dividido los países, en tres clases. Los países los hemos dividido primeramente, países carnales, que son los descendientes de Can. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. África, Asia. Los mentales también son los descendientes de Jafet, que son los países occidentales, Europa y los Estados Unidos. Y los espirituales, que son los descendientes de Sem, como la parte religiosa de Israel y otros países cuyas metas nacionales son casi todas solamente o exclusivamente espirituales. Aunque con la religión y los dioses equivocados, claro está. Ahora bien, Elohim no desea por ninguna causa que nos contaminemos con el valor máximo de la cultura occidental, que es la persecución tras el poder, estatus, fama, dinero, ni con el valor máximo de la cultura latina, la diversión carnal. Y estas son solo apenas dos valores, dos nada más, de dos civilizaciones que están permeando nuestro mundo. Imagínense todos los valores, costumbres, pensamientos, puntos de vista que el Elohim no desea que imitemos. Un valor que he visto cundir en nosotros, en los creyentes latinos, y que proviene de la cultura latina, es la falta de puntualidad. Esto es un mal, ya, esto es una epidemia. Y de la palabra. No cumplen su palabra. Estos son valores que la cultura latina provienen de esta cultura. Yo no quiero que usted viva así, mi amado, ni Dios tampoco. Dependiendo del país, nos vemos a las 7, significa a las 7:30. Hay gente que tiene una cita contigo y ya se cumplió la hora y tú lo llamas y le dices, mira, viejo, ¿dónde tú estás? La cita era a las 7 y ya van por las 8 de la mañana o las 8 de la noche, por ejemplo. No, ya yo voy en camino, ya yo estoy llegando. Así es el dominicano. No sé si pasa en otros países, pero aquí sí es así. Todavía ellos no se han salido de su casa todavía. O sea, decir 7 en ciertos países latinoamericanos es decir las 7:30. Inclusive aquí hay una mala costumbre en nuestro país. No sé si pasa en otros países. Yo estoy hablando basado en la experiencia que yo tengo aquí en mi país. Esto es una construcción, esto es una crítica, no es una crítica para destruir, es una crítica para mejorar. Es por eso que necesitamos apartarnos, mi amado. Usted que es creyente, yo. Nosotros no podemos darnos el lujo de vivir así. No podemos darnos el lujo de ser como el mundo es. Nosotros somos diferentes, o supuestamente. Hay que convocar en República Dominicana, si tenemos una charla, una conferencia a las 7 en punto, hay que convocar a las 6. Porque ya tú sabes que todo el mundo, inclusive personas que participan en ese lugar, que eso va a comenzar tarde. Así como vivimos nosotros. En nuestra cultura tan taxativa, o perdón, no nuestra cultura que es una cultura totalmente informal. Yo quiero hacer el contraste en una cultura, por ejemplo, la norteamericana. Una cultura norteamericana, por ejemplo, que es muy taxativa. Si usted tiene una cita de negocio a las 7 y llega a las 7:10, ya usted no tiene ninguna cita. Si usted va en Japón y llega a las 7:15,
7 y 10, luego de que la cita era a las 7, ya usted no tiene cita. Note los países que yo he mencionado, Japón y Estados Unidos, que son países desarrollados. La persona con la que usted tenía una cita, si llega en ese rango de tiempo, aunque sea 10 minutos tarde, ya la cita se canceló. A los ojos de Dios, quien es extremadamente puntual, un segundo es importante. Ahora, yo me he preguntado, ¿por qué eso pasa? ¿Por qué hay gente que cuando tú tienes una convocación a una hora llegan más tarde? Y la conclusión que yo he llegado es que esas personas no se respetan a sí mismas. No respetan al otro. El problema no es el otro. El problema es que ellos todavía no han entendido el honor que tienen y el respeto que se deben a sí mismos. Entonces, cuando una gente defiende ese tipo de actitudes, ahí usted puede determinar el grado de madurez que tiene y cuál es su condición espiritual, mental realmente. Si Elohim le dice si usted le dice a Elohim o a un creyente que va a estar a las 7, eso significa a los ojos de Elohim a las 7. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Estoy solamente, para que me entienda, citando uno de los cientos de valores y los puntos de vista para mostrar que estamos contagiados. No hemos asimilado a la cultura circundante. En vez de contagiarnos de una única cultura, Kol Torah, cultura es Kol Torah, la voz de la Torah, válida delante de los ojos de Dios. Solamente hay una sola Kol Torah, una sola cultura, una forma de vida válida para Dios, y es la judeo-cristiana, la que está en el papel, en la Torah. Tomemos brevemente un valor común de la cultura latina, que es la mentira. Le llaman una mentira blanca. No sabía que las mentiras tenían color. Por decir mentira blanca, ya estamos como nosotros, como ya hallando gracia para que la gente sienta que no estamos mintiendo. Un autoengaño. Tú puedes preguntar, ¿está fulano? Pregunta a alguien por teléfono. No, salió. Cuando en la realidad está ahí. Y él está haciéndole señas a quien atendió el teléfono para que diga que no está. Mis amados, yo quiero que usted entienda esto. La mentira es un antivalor de la cultura latina, muy común. Delante de Dios no tiene nada de permisible, de nada de agradable. La mentira va de la mano con la honradez. Otro antivalor, que es latino también, del que tenemos que huir. Esas son las cosas que nosotros tenemos que apartarnos. En la cultura judeo-cristiana ambos valores son muy sólidos, están muy arraigados en nuestras culturas. Y en el único lugar que no me preocupo de contar el vuelo ni de ver si me hicieron bien la cuenta es en un negocio judío, como en las librerías judías de las que quizá muchos de nosotros somos asiduos. Yo soy asiduo a eso, ¿no? Hay necesidad, no hay necesidad alguna de contar ni de revisar nada. Bueno, en Japón yo leí en una ocasión que en los lugarcitos rurales, como hay mucho trabajo, los que venden hortalizas, frutas, dejan sus frutas, sus hortalizas, su producción en el camino, y las personas que pasan toman el producto que quieren y dejan el dinero ahí, inclusive se hacen el cambio, lo toman y dejan el resto ahí, lo que le toca. ¿Usted cree que eso pasa en los países latinos? Eso no pasa. En estos países latinos tenemos que tener seguridad en todos los lugares porque aquí no hay honradez. Porque la gente, si tiene la oportunidad de beneficiarse de alguna manera, siempre va a hablar para su lado.
Bueno, en estos días estoy viendo yo en internet que hay un video que está rodando, no sé si lo ha visto, de un muchacho que va caminando, es un experimento social, que él va caminando y deja caer como un celular, pero el celular está electrificado. ¿Tú sabes qué hace la mayoría de la gente que está ahí? En vez de decirle al Señor, mira, se le cayó el celular, o tratar de devolver el celular, la tendencia ahí del experimento social es que todo el mundo esconde el celular. Lo esconde en sus pantalones, en la parte de atrás, la parte de, inclusive hasta en los genitales se lo pone. Inclusive aquí hasta en las mamas se lo pone. Y tú sabes qué pasa, como el teléfono está electrificado, lo electrocuta, le da una carga de electricidad que tienen que sacarse el teléfono para dejarlo ahí, porque ni siquiera pueden decir, mire, se le cayó o devolvérselo. Eso evidencia lo que estoy diciendo, la falta de honradez, que es un antivalor. Leí también en Japón que en Japón crecen los niños desde pequeños, crecen con las ideas y valores de que lo que no es mío es de otro. Es por eso que si usted va a una lavandería, lleva una camisa a la lavandería en Japón y usted dejó ahí 100 yenes o 100 dólares en el bolsillo, cuando usted vuelva los 100 dólares van a estar ahí en el bolsillo. No se los roban, no se los lleva nadie. Porque desde niños crecieron con el valor formativo de que lo que no es mío es de otro. Ese es el nivel que Dios quiere que tú y yo vivamos. No hay necesidad de revisar nada. No nos van a dar de menos. Nunca. No nos van a devolver de menos. Y si nos devuelven de más, alguien honrado devuelve lo que le excedió. Esa es la mentalidad judía. Eso pasa en una librería judía. ¿Por qué? Porque son gente religiosa que aman la Torah. Son empleados judíos, que es la matriz de ese lugar. Por lo que aparentemente fueron criados en una cultura latina, pero son aparentemente los valores que los mueven a ellos, que es esa honradez escrupulosa, que hasta raya en la estupidez en las culturas occidentales y latinas. Porque al honrado aquí en estas culturas se le llama que es un tonto, un idiota. Y esos son los valores que realmente Elohim quiere inculcarnos y quiere que nosotros incorporemos en nuestro espíritu y que quiere que su esposa, que somos nosotros Israel, tenga como cualidad principal en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué otros valores nos brinda el cristianismo escritural, la palabra de Dios, que podemos y debemos incorporar en nuestra personalidad? Mire qué dice la escritura. Póngame mucha atención porque voy a entrar ahora en el cuerpo de él. La Biblia dice algo tremendo aquí en esta porción. Dice, y ahora Israel, ¿qué desea el Eterno tu Elohim de ustedes? Escuche bien la pregunta. Hay mucha gente que dice que Dios no le pide nada a nadie. Bueno, la Biblia sí habla que Dios sí pide cosas. Dios pide cosas. Dios desea cosas de ti y de mí. Está claro en esta porción de Deuteronomio 10:12 donde está. Que Dios desea cosas de ti, que tú vivas, que tú tengas, que tú modeles. Yo me voy a explayar un poco acerca de esto. Y aquí dice lo siguiente. Solo que tengamos temor del Eterno. Número uno, lo que Dios quiere que tú hagas es que tengas temor de Él. Eso es un valor que tú tienes que formar en tu vida, de temerle a Dios. Te voy a explicar qué es esto. He encontrado varias cosas que es lo que es el temor de Dios. Lo segundo que dice, que caminen en sus caminos. Mire qué desea el Eterno. La Reina Valera dice, ¿qué pide el Eterno de ti? Que le temas, que andes en sus caminos, número 2. Y luego dice, que lo amen con todo tu corazón y con todo tu esfuerzo. Que lo amen. ¿Qué es el amor? Ya le hemos hablado mucho aquí. Por eso no voy a explayarme profundamente en este tema. Solamente voy a explayarme
en el temor de Dios y en el andar en sus caminos. Yo creo que usted me ponga mucha atención porque esto le va a ayudar a usted a formar estos valores, este deseo de Dios que Dios desea que tú tengas en tu vida. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Esta es la pregunta aquí. ¿Cómo prácticamente yo temo a Dios? ¿Cómo prácticamente yo camino en sus caminos? ¿Qué es lo que voy a tratar de hablar hoy? Y como decimos siempre, debemos comenzar por el comienzo. Por los Azarat Marot, que son las 10 palabras, los 10 mandamientos que están en Éxodo 22, 17. ¿Cuántos usted ha leído? Yo creo que todo el mundo ha leído eso. La pregunta mía hoy, ¿estás teniendo como único Dios al rey de Israel? ¿Tiene otro Dios esa parte? ¿O estás reconociendo a otro Elohim? O a otra religión? Sí, como estamos muy de moda ahora la Kabbalah, ¿no? Elemento extraño que no tiene nada que ver con la Torah. ¿Estás conservando algo en tu casa de alguien de tu familia que sea una representación de alguna deidad? Quizá una estampita, una foto, una imagen, una medalla. ¿Estás cuidando de dejar de trabajar una media hora antes de comenzar el Shabbat? Acuérdese usted que ya al mediodía, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, es el tiempo de preparación. Usted debe dejar de trabajar. Ese es el mandamiento. Cada semana, para estar en tu casa en Shabbat, a tiempo, antes de la que dé el sol, y preparado y fresco y ya todo listo. O te preocupa la hora porque estás muy ocupado en esa semana. Estás hablando con Elohim todos los días. Esta es la pregunta. Aunque sea unos minutos cada día para conocerlo y entenderlo, que es el papel más alto que tú como creyente necesitas. Los haces cada semana, un poco más, aumentas el nivel para saber qué clase de Dios tú tienes y cómo es su carácter y sus deseos para ti. Estás honrando a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. O le estás gritando, faltándole el respeto, porque no saben lo que dice. Estás siendo fiel a tu esposo, a tu esposa. O estás fantaseando con alguien más o directamente. Estás siéndole infiel, adulterando. Te estás quedando con algo que no te pertenece. Cualquier cosa que sea. Tomaste algo prestado y no lo has devuelto. Por significante que sea. Ya sea un libro, dinero, lo que sea. Si es así, estás robando, infringiendo lo que dice el verso 15. Dice, no robarás. Estás hablando mal de alguien. Especialmente si es cierto lo que dice. Aunque sea cierto, usted no tiene que hablar de nadie. Estás exagerando un poco. Estás envidiando a los demás lo que los demás tienen. Su casa, su esposo, su esposa, su automóvil, su trabajo quizás, su estilo de vida, sus vacaciones. Es el 10º mandamiento. Por otro lado, si estás cumpliendo, aunque sea alguno de estos mandamientos, y tratando de cumplir los demás, estás en posición de llegar a ser apartado para Dios. Un hombre santo, puro, como Elohim es santo. Esto hace que estés también en posición de recibir sus bendiciones, su protección, que no tardarán en llegar a tu vida ni a la de tu familia. Si no estás pudiendo por fuerza mayor cumplir alguno de estos 10 mandamientos temporalmente, pide perdón a Elohim y trata de salirte de la situación en la que estás para poder estar en la posición de serle agradable a Elohim y recibir sus bendiciones. Ahora, ¿qué significa entonces temerle a Dios? ¿Qué significa caminar en sus caminos? Yo quiero tomarme un tiempo ahora para poder explicar esta verdad extraordinaria de lo que es el temor de Dios. Ahí yo he encontrado muchos principios relacionados con el temor, pero voy a mencionar 4 nada más. 4 por el tiempo.
y luego entraremos en los caminos de Dios y explicaremos esto prácticamente. Lo primero que puedo notar en la Biblia es que el temor es limpio. Escúchame muy bien, por favor. El temor es limpio. Está escrito en el Salmo 19:9. Léalo conmigo, por favor. Salmo 19:9. Dice, el temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. ¿Oyó? El temor es limpio. Lo primero que debes saber es que el temor es limpio cuando vivimos una vida limpia. ¿Vio? Limpia, pura. Tenemos 4 niveles de limpieza. 4. ¿Quiere verlo prácticamente? Primero, limpieza ceremonial. Usted necesita tener una limpieza ceremonial. Eso lo podemos notar en el libro de Malaquías, verso 1. Del verso 6 en adelante, la Biblia dice, el hijo honra al padre. Escucha bien, aquí hay un ejemplo de limpieza ceremonial. Este grupo no le daba, no estaba proyectando limpieza ceremonial en tu servicio a Dios. Dice la Biblia, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen en que hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Eterno es despreciable. Y cuando ofrecen un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ora por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podemos agradarle si haces estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. Lo puede ver, limpieza ceremonial. Este grupo en Malaquías estaba dándole a Dios una ofrenda mala. ¿Qué es la ofrenda tú? Lo que tú le das a Dios. Como tú le sirves a Dios es un reflejo de ti. Por tanto, a Dios hay que darle un sacrificio ceremonial limpio. Él quiere que demos proporcionalmente como recibimos. Y es por eso que hay 2 cosas que ofrecer. Número 1, alabanza y adoración. Estás alabando a Dios constantemente, estás adorando a Dios desde que te levantas hasta que te acuestas. Él es primero. Tu sacrificio, entonces es limpio. Y número 2, los recursos, las finanzas que tú das, tus primicias, tu diezmo y tu ofrenda. Eso estamos estudiándolo ya. Estamos estudiando en la clase, en la enseñanza de cada, estamos estudiando estos principios del dar más excelente. Limpieza ceremonial es darle a Dios correctamente. Lo segundo nivel de limpieza es la física. La física, mi amado, tu higiene. Tú necesitas estar higienizado. La ley es explícitamente abierta y nos enseña cómo tener requisitos para limpieza. Usted no sabe lo que es ser limpio físicamente. Necesita buscarse un manual el manual de Carreño se llama, para que entienda que usted tiene un deber con usted mismo en su limpieza personal. Eso envuelve su vestimenta. No use vestimenta desaliñada, rota, sucia. Vístase elegante, vístase bien, decente. Gaste tiempo en su limpieza personal. Su cara, su dentadura, sus uñas. También la limpieza tiene que ver con algo físico. No solamente ceremonial, de servicio a Dios, en la alabanza, adoración y en el dar, sino también en tu limpieza personal. También hay una limpieza que es la número 3, que es la limpieza moral. ¿Qué es eso? Vivir una vida limpia. Por ejemplo, si te casas, eres fiel a esa persona. Nunca mentir. Nada de mentiras blancas. Por eso la confianza se da cuando la verdad está. También tiene que ver con aguantarse la lengua, tanta chismerío y tanta crítica y tanta
tanta verborrea. Tener una vida limpia es vivir de acuerdo al fruto del Espíritu, que hemos hablado de eso. Yo tengo un lema muy marcado de que todo el mundo quizá no estará de acuerdo con tu doctrina, pero todo el mundo estará de acuerdo como tú vives. Y por último, hay una limpieza también, que es la limpieza ética, que es la limpieza en los negocios. Usted necesita, cuando hace negocio, hacerlo limpio. Tienes que ganar credibilidad, no puedes engañar a nadie. Debes pagar cuando debes pagar. Y no convertirte en el hombre invisible cuando tú tomas un préstamo, cuando tú estás haciendo un negocio, que te desaparece porque nadie te encuentra porque tú no puedes pagar o no quieres. Cuando tú no tienes ética en los negocios, no te comprometes y terminas en esclavitud. Porque cuando gastas más de lo que ganas, hay una caída. Tendrás una derrota. Acuérdate que tú no vives para aparentarle a nadie que tú tienes o puedes. Vive la vida real conforme a lo que tú puedes producir. Esto es limpieza moral. Esto es lo primero, el temor es limpio. Lo segundo que el temor enseña en la escritura, son muchas aristas, pero estos son importantes. El temor número 2 es aborrecer el mal. Solo hablé yo al principio de esta clase. El temor es aborrecer el mal. No solamente es limpio, el temor también es aborrecer el mal. Proverbios 8:13 lo dice. Escuche muy bien. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto está en Proverbios 8:3. Aquí vemos cosas interesantes de lo que es el temor. Aquí te lo dice que es el temor prácticamente. Número 1, aborrecer el mal. El temor del Eterno es también aborrecer algo, mi amado. Y aquí hay 3 dimensiones de nosotros separarnos del mal. Número 1, parar de hacer el mal. El que aborrece el mal, lo primero que hace es que para de hacer el mal. Es un acto de nuestra decisión, como todo. Segundo, rechaza el mal. En otras palabras, no busca entretenimiento en las cosas carnales. Y número 3, aborrece el mal. Tú ves la progresión aquí de lo que es el aborrecer el mal. Primero, parar de hacer el mal. Debe parar. Segundo, rechazarlo. Todo tipo de mal como venga, debe usted apartarse. Y tercero, aborrecerlo. Todo lo malo usted lo aborrece. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que no sea la voluntad de Dios es malo, aunque sea bueno. La definición de mal la da la palabra de Dios. La voluntad de Dios entonces es el deseo de Dios para las personas en cualquier situación. Esa es la voluntad de Dios. Lo segundo que vemos en este verso es que hay que aborrecer el orgullo. Temor de Dios es aborrecer el orgullo también. Orgullo es soberbia. Es cuando me exalto a mí mismo, es cuando pretendo más de lo que soy, es cuando me creo mejor que otro, es cuando tengo un concepto más grande de mí mismo del que debo tener. Tú ves que es malo no solamente tener un entendimiento, un concepto menor de lo que eres, eso es malísimo, eso es una autoestima baja, pero también creerse por encima también es malo, eso es temor. Temerle a Dios es cuando yo dejo de ser orgulloso y aborrego el orgullo. Sí, porque Dios vomita, Dios no quiere saber nada con el orgulloso, usted lo sabe. ¿Qué otra cosa dice el Proverbios 13? Que es el temor de Dios, que es aborrecer el mal. Es también aborrecer la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Es cuando miramos al prójimo como menos. Es cuando lo menospreciamos. Es creerse más que los demás. También dice el verso, aborrecer el mal camino. ¿Qué es el mal camino? Es el desviarse. El mal camino es el desviarse, el salirse de la jornada que el Señor ha producido para que tú camines.
No trabajes en Shabbat. Tú tienes 3 trabajos en Shabbat. No mientas, no, tú eres radio member. Sí, porque tú te sales del camino. Tú quieres y decides hacer lo que te conviene en el momento, no lo que Dios quiere. Sí, porque hay gente emocional. Yo sé que hay gente emocional y somos emocionales y que tenemos necesidades. Supuestamente que eres gente que tiene necesidades. Todas tus necesidades Dios las ha garantizado. No sé por qué tú te afanas tanto. Y no estoy diciendo con esto que no trabaje. Ahora, busques un trabajo que no sea Shabbat. Haga cosas que Dios dice que usted debe hacer, no la que Él dice que usted, no la que usted hace, que Él dice que no hagas. ¿Qué es el aborrecer el mal también? ¿Qué es el temor que es aborrecer el mal? Es aborrecer la boca perversa. Esa boca hay que pararla. Una boca perversa es la que se utiliza, el que utiliza su boca para lo que no fue diseñada. La boca no fue diseñada para maldecir a nadie. La boca fue diseñada para alimentarse y para alabar a Dios. No para chismear, no para maldecir, no para estar quejándose todo el tiempo, no para estar criticando a todo el mundo. La boca fue hecha para bendecir, para orar, para meditar en la palabra, para alabar a Dios. Úsela para lo que Dios la llamó. Esto es lo segundo. Lo tercero que el temor enseña en la escritura es que el temor te hace adquirir sabiduría. El temor también tiene un lado positivo. Te hace adquirir sabiduría. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Tú ves que aquí dice que el temor es del Eterno, no de nosotros. Si dijera el temor de Fernando, fuera mi temor. Pero aquí dice el temor de Dios. Esto es muy importante que lo sepamos. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el temor que sale de Él, es lo que le pertenece a Dios, es algo interno de Dios, que fluye fuera. Es la palabra, mis amados. Es por eso que cuando tú temes el temor, el de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es lo que fluye dentro de Dios, que es su palabra. Cuando tú te adhieres a su palabra, comienzas a adquirir sabiduría. Es por eso que no puedes adquirir sabiduría si no tienes el temor del Eterno. El conocimiento es adquirir verdad. Escucha bien, el conocimiento no es sabiduría, ¿eh? El conocimiento es adquirir verdad. Es por eso que el Eterno, Yud-Hei, Bad-Hei, no desea que tengamos mucha verdad y no la manifestemos. Porque hay gente que se enfoca en conocer. Y libro, dame libro, conferencia, y quieren aprender todo, y quieren estar ahí siempre. Ahora bien, ¿cuál es el grado de tú ponerla por acción o manifestar esa forma, ese conocimiento que tú estás adquiriendo, verdad? Esa verdad que estás adquiriendo, que es conocimiento, que es un resultado. Es por eso que el Salmo 111:10 dice, léalo conmigo, el principio de la sabiduría, repite, es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que los practican los mandamientos. ¿Cómo yo adquiero entendimiento en la Biblia? La Biblia dice en el Salmo 111:10 que es cuando usted practica los mandamientos de Dios. Su loor, dice, permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el proceso aquí que yo he hablado? En Proverbio 1:7 y en el Salmo 110:10, aquí hay un proceso interesante de varios elementos que necesitamos recordar. El proceso es el siguiente. Número 1, conocimiento, que es el proceso de adquirir verdad. Adquirir verdad. Adquirir información. Número 2, luego de eso comienza el entendimiento. Es el proceso de discernir la verdad. No solamente de oír, de adquirir. Ahora hay otro entre el proceso de maquinar, de discernir la verdad. Es la interpretación correcta, precisa y adecuada de la verdad. Es cuando yo puedo interpretar correctamente un texto. Y viene luego la sabiduría, que es la correcta, precisa y adecuada aplicación de la palabra. Y ese ciclo se renueva constantemente en nosotros. Lo puede ver
No puedes aplicar la verdad si no tienes la verdad. Eso pasó en un tiempo en la escritura, cuando un rey, ¿cómo se llama este rey? No me acuerdo, ¿cómo se llama el rey? No me acuerdo ahora, de verdad, se me va. En esa historia había un tiempo donde la Torá no aparecía y la gente servía a Dios sin Torá. Y que cuando la Torá aparece en las excavaciones, encuentran la Torá, alguien la encuentra y no le hace nada. La carga a otro, se la da a un sacerdote y la ve y no pasa nada. Pero cuando llegó al rey, el rey cuando vio y leyó la Torá y vio que lo que estaban haciendo no era lo que estaba escrito, se rasgó sus vestiduras y lloró, se arrepintió de haber ellos estar haciendo cosas que no son bíblicas. Es ahí donde usted tiene que romper sus vestiduras, arrepentirse cuando usted está haciendo cosas que no le agrada a Dios. Y cuando él se dio cuenta, se arrepintió totalmente. Por eso es muy importante tener un saludable temor del Eterno, porque hay, número uno, beneficios y número dos, consecuencias. Tenemos beneficios cuando caminamos en la verdad, pero tendremos consecuencias negativas cuando negamos la verdad, la desobedecemos. Yo sé que hay un momento, hay gente, mire, quizá hay gente aquí así, que están tan sólida en su alma, que saben que están haciendo cosas malas y todavía siguen en su camino. Hoy usted debe revocar eso, hoy usted tiene que cambiar su mente, hoy usted tiene que dejar lo que Dios no le agrada, salir de lo que no es la voluntad de Dios. Eso es no es temerle a Dios. Las consecuencias es mayor para las personas que han oído la verdad, la conocen y la ignoran. Es por eso que Juan 8, 31, 32 nos aconseja lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué es esto, Fernando? Mira, todo conocimiento produce poder. Ay, ay, ay. Y el conocimiento de el Eterno es la verdad. Lo que te hace libre es la verdad, nada más. Podemos predicar o no predicar la verdad adecuadamente o exactamente. Hay gente que predica la verdad por conveniencia, pero hay gente que la predica no por ninguna conveniencia, sino por la gloria de Dios. Y hay otros que predican la verdad adecuadamente y otros no. Por eso Hechos 18, verso 24, dice algo tremendo que usted tiene que llevarse hoy. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, escucha muy bien, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era un hombre de Dios. Oye la característica de este hombre. Era un hombre elocuente, tenía el don de la oratoria, poderoso en la palabra, dice la escritura. Parece que era un erudito. Este había sido instruido en el camino del Señor, inclusive estaba conocido el camino de Dios, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Este hombre es Apolo. Y aunque solamente dice conocía el camino de Juan, el bautismo de Juan, dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, escucha muy bien, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Eterno. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron, y al llegar a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Usted está oyendo esto que está oyendo usted aquí, lo que dice Hechos 18.
Es interesante notar que este hombre hablaba poderosamente, conocía la palabra, pero solamente conocía, dice, el bautismo de Juan. Cuando él hablaba, tenía un efecto en la gente, pero no a la manera más precisa de lo que Dios quería, a 6.000 de gente. Entonces, Priscila y Aquila, que vieron ese potencial, vieron ese ser humano poderoso en Dios, pero inadecuado, lo apartan y lo instruyen en el camino correcto. No entiendo todavía cómo hay gente que todavía tiene el lujo de ceder el lujo de no tener un maestro. Eso está prohibido en la Torah, imagínense. Estudiar solo, ser su propio maestro, está prohibido. Toda persona necesita un maestro. Aquí lo vemos. Priscila y Aquila mentorean ahora a Apolo, un tipo que era poderoso, elocuente, conocedor de la escritura, pero cuando lo oyeron dijeron, no, este tipo hay que ecualizarlo, este tipo él es muy bueno, pero hay cosas que hay que arreglar en él. Cuando él entonces permitió que lo instruyeran, porque también usted necesita dejar que usted dejarse instruir, no porque hay gente que cree que lo sabe todo. Le pasa, a mí me pasó por mucho tiempo. Gracias a Dios que yo salí de esa trampa, de ese autoengaño. Y yo me dejo instruir, me siento a los pies de mi maestro y aprendo de él. De manera que cuando lo instruyen, dice que les pusieron el camino de Dios. Más exactamente. Eso es lo que usted y yo necesitamos. La verdad adecuada, exacta de Dios. Porque lo único que te hace libre es la palabra. Y así ese hombre, luego de que se le añadió esta herramienta, te imaginas un hombre elocuente, con conocimiento profundo de la escritura y enseñado exactamente, eso es una bomba. Eso es algo extraordinario. Eso fue lo que pasó aquí con Apolo. Mire que dice también el libro de Hebreos 5, 12, 10, 12, 14. Porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se le vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay gente así, hay que enseñarle, volver de nuevo atrás, porque se perdieron tanto que no conocen el fundamento y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, o sea, no ha madurado. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El alimento sólido, lo profundo de la palabra de Dios es tener los sentidos ejercitados para saber qué es bueno y malo. Él nos quiere practicando su palabra, no hablando solamente. El temor me dice que cuando recibo la palabra del Eterno, la aplico. Mientras más palabra yo aplico, más palabra Él me da. La verdad es importante y es básica para nuestra vida. La pregunta del millón es, Fernando, ¿y qué es la verdad? Fernando, ¿qué es eso? Bueno, permítame leerle lo que Juan 17, 17 dice. Dice la escritura, santifícalos en tu verdad. Y dice enfáticamente, define qué es la verdad. Tu palabra es la verdad. Mi amado, la verdad es la palabra de Dios. Es porque usted cree que es casualidad que lo que más se ataca es la palabra de Dios. Mi amado, la verdad nos distingue del mundo. La santificación está basada en la verdad. Es por eso la necesidad de apartarse, de purificarse. La verdad nos separa del mundo. No te separa del mundo la vestimenta, la prenda que usas o cómo tú llevas el pelo. Lo que te aparta del mundo, lo que se santifica es la palabra de Dios. Lo que te santifica es la verdad. Su palabra es la verdad. El temor nos llama a que guardemos la verdad y la vivamos. La verdad no es una ideología, la verdad es una persona. Juan 14, 6 lo dice. No solamente es la palabra, es una persona.
Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad, por tanto, debe conocerse y la verdad también debe interpretarse correctamente. Es por eso que Pedro, segunda de Pedro dice, verso 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, que yo creo esto. No, es que tú no puedes creer esto, es lo que dice el texto. No, que yo considero. No, esas consideraciones tuyas son muy importantes, las respeto, pero ¿qué dice el texto? Porque nunca, dice el verso 21, la profecía fue traída por voluntad. Mira, no, que Dios me habla mucho a mí. Bueno, a mí también, todos los días yo leo la Escritura, es la profecía más segura. Aquí está. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dice que los que escribieron ese libro fueron inspirados por el Espíritu Santo. Juan 17:17 también dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos. Es porque estudiar las Escrituras es un concepto de santidad, conocerla, interpretarla correctamente. Usted vio que hay que interpretarla correctamente. Usted puede tener un ministerio efectivo de mucha gente y estar aplicando y enseñando la Biblia incorrectamente. Apolos es un ejemplo de eso. Tenía carisma personal, tenía conocimiento inclusive de la Escritura, pero no adecuadamente. Cuando se le entregó el mensaje adecuado, ya eso prendió más y eso produjo un efecto extraordinario. Y como la Escritura no es de interpretación privada, para poder interpretarla correctamente, debemos reconstruir algunos puentes en el texto, que son, número uno, el contexto histórico, la historia de la Biblia, que es lo más importante, el peshat, para que me entienda, el primer nivel, envuelve el contexto, envuelve lo geográfico, envuelve el idioma, las frases, los modismos y la cultura. No podemos decirle a las personas lo que nosotros pensamos, mis amados. Debemos conocer la verdad. Cuando malinterpretamos la verdad, conducimos al que nos escucha a la esclavitud. Hechos 9:31 dice, entonces las congregaciones tenían paz para con los de Judea, Galicia y Samaria. Perdón, Galilea y Samaria. Eran edificados andando en el temor del Señor. ¿Te ve? Que enseñar las Escrituras correctamente es temor de Dios y crece el temor y acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Usted ve que el temor trae crecimiento. Cuando hay temor del Eterno, la congregación, su pueblo, crece. Y por último, el temor implica que hay que tener temor a su ira. Ay, ay, ay. A su honor. ¿Se acuerda usted del Hechos 5:1-11 cuando habla de la historia de Ananí y Zafira? Hay gente que no entiende que juicio retrasado es aprobación divina. Hay gente que cree que porque está pecando y Dios no lo juzga inmediatamente y no le pasa nada, nunca vendrá la ira de Dios sobre él. No, mi amado, algún día te alcanzará. Tus propias decisiones incorrectas constantemente te alcanzará un día. ¿Se acuerda usted que Ananí y Zafira vendieron una heredad y sustrajeron el precio, sustrajo el precio, y sabiéndolo Ananí y Zafira también, y ellos habían prometido una cantidad a Dios, y cuando llevaron esa cantidad, creyeron que ellos estaban engañando al Espíritu de Dios, y Pedro ahí Dios le habló, el Espíritu de Dios le habló, y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué te llenó Satán tu corazón para que mintiese al Espíritu de Dios y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? Y él le dice, no se te quedaba a ti, o sea, eso no era tuya, el que prometiste fuiste tú, nadie te obligó y vendida no estaba en tu poder, le dice Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír la Ananí estas palabras, cayó y expiró.
y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Tendrá Dios que matar a alguna persona para que nosotros recapacitemos, mis amados, de nuestras acciones? Permítame ir cerrando y definir ahora. Yo el temor de Dios, 4 cosas el temor de Dios. Número 1, hay que tener temor a su ira. Número 2, el temor también es adquirir sabiduría. Número 3, el temor es aborrecer el mal. Y número 4, el temor es limpio. Ahora bien, ¿qué es andar en sus caminos? Escúcheme muy bien, por favor, quiero cerrar aquí. Deme algunos minutos más. ¿Qué es andar en sus caminos? Andar en sus caminos es la jornada que Dios produce para que camines. Cuando le entregamos nuestro corazón, comenzamos a caminar con Él. Es decir, que Él decide dónde llevarnos. El que dirige tu vida es Dios. El producto final es la gloria, la vida eterna. El Eterno ha prometido llevarnos a la gloria. Cuando caminamos en sus caminos, estamos escogiendo la jornada que Él ha planeado. El Eterno hace un mapa, una ruta, y de acuerdo a y esta ruta es de acuerdo a su palabra. Mire qué dice el libro de Deuteronomio 28:29. Habla su Biblia conmigo ahí. 28:9. Deuteronomio 28:9 dice: te confirmará el Eterno por pueblo suyo como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Eterno, tú Elohim, y andes en sus caminos. Los caminos de Dios, por tanto, son diferentes en cada persona. Usted debe caminar su propio camino en el Señor. Cada vez que Israel trataba de imitar a otra nación, había problemas. Es lo mismo contigo y conmigo. Cada vez que tú quieres imitar a otro, va a haber problemas. Ahora, ¿cuáles son sus mandamientos? Mateo 22:36 en adelante dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yeshua dijo: amarás, oh Dios, al Eterno, tú Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la Torá. Juan 13:34 también nos dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. ¿Tú ves? Estos son los mandamientos que Dios quiere que usted haga: que lo ame a Él y que ame a su prójimo. Amor es la palabra aquí, agapí. Es un acto de la voluntad. Tenemos que tomar la decisión de amar a las personas. El amor busca lo mejor de otra persona. El amor busca lo mejor para la otra persona. Es por eso que es una cualidad que tenemos para regalarle a otra persona. Amar es una decisión, entonces. Cuando caminamos en sus caminos, caminamos en el amor de Dios. Segunda de Pedro 3:2 dice: para que tengan memoria de estas palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y del Salvador dado a sus apóstoles. Primera de Juan 2:7 también dice: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Y también Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama al Eterno, ame también a su hermano. Yo puedo entonces amar a Dios y no a mi hermano. No, eso no. El que ama debe amar a su hermano. Eso demuestra que ama a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos velar por los mejores intereses de nuestros hermanos. Amar es una convicción. Cuando hay presión, una preferencia se destruye. Pero cuando tenemos una convicción, nos da larga vida porque está sustentada por Dios. Caminar en sus caminos es amar a Dios y a nuestros hermanos, al prójimo como a nosotros mismos. Caminar en temor es condicional, pero amar es incondicional.
Usted ve aquí, caminar en el temor es condicional, pero amar es incondicional. No hay condición para amar. Debemos caminar en el temor para poder recibir las bendiciones de Dios. Por eso el Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Es por eso que el Eterno le promete todas las bendiciones que van a recibir en la tierra, recordándoles que andemos en sus caminos y que le temamos. Estas son las condiciones de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús promete vida abundante. Y en el Antiguo Testamento promete una tierra llamada Canaán. Esta tierra estaba llena de aguas, las cuales es un tipo del Espíritu de Dios. En lo natural representa una tierra seca, pero en lo espiritual representa una vida llena del Espíritu Santo. Y mientras caminamos en los caminos de Dios, esta es la vida que vamos a experimentar. Es por eso que ve 2 versos más adelante, en Deuteronomio 8:8 está escrito: tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y de granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Aquí vemos 7 productos que se mencionan, que se iban a cosechar en Israel, en la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Es interesante notar que el número 7 es el número de perfección en plenitud. En otras palabras, Dios te está diciendo: tendrás plenitud en tu vida cuando guardas los mandamientos, andas en sus caminos y me temes. Te irá bien, serás perfecto. Pero lo interesante de todo esto es que todos estos productos estaban colgados en el aire. Era la idea de decir: todo esto depende de Dios, depende del cielo. Mientras, si miramos, nos detenemos y miramos Números 11:5, como está escrito, dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. ¿Ve qué diferencia hay aquí? Aquí hay una diferencia muy grande entre las 7 especies que hablan de la perfección en plenitud que tú recibirás cuando ames a Dios y ames de sus caminos. Aquí dicen Números que en Egipto se comían 6 cosas, no 7. Aquí podemos ver a Israel acordándose de lo que comían en Egipto. Eran 6 productos los cuales se recordaban. 6 es el número de la carne. Ay, ay, ay. Pero 7 es el número de la perfección y plenitud. Usted ve el contraste aquí. Todo lo común en Egipto estaba en la tierra. Usted ve todo esto: la cebolla, el pepino, el melón, era de la tierra, mientras que el aceite, la miel, el olivo eran del aire. Aquí hay una diferencia también. Todo lo que se comía en Egipto estaba en la tierra, había que agacharse. Pero en Canaán todos estaban en el aire. Cuando el Eterno cambia tu dieta, Dios mío, no tienes que agacharte, porque Él es tu fuente. Si caminas en sus caminos y le temes. Deuteronomio 30:16 también dice: porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Eterno tu Elohim te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Deuteronomio 30:16. Mira, aplíquese, apréndase este verso. Aquí hay beneficios de caminar en los caminos de Dios. La jornada que Él ha preparado, no la que tú has elegido. Salte de eso, corre de eso ya. Incentiva en tu vida, forma en tu vida esa necesidad de pureza, de caminar en el camino de Dios. Caminar en el camino de Dios hay beneficios. Aquí en Deuteronomio 8:8, que bueno, en Deuteronomio 8:8 vemos, perdón, en Deuteronomio 30:16 que acabamos de leer, vemos claramente que hay varios beneficios importantes que Dios nos dice aquí que nosotros recibiremos. 3 en total. Número 1, viviremos una vida abundante. Número 2, te multiplicarás. Y número 3, serás bendito. Cuando caminamos en los caminos del Eterno, agradamos a Dios, lo amamos,
nos amamos los unos a los otros y buscamos el bien para el prójimo. Y es por eso que viviremos, nos multiplicaremos y seremos bendecidos. Lo opuesto, ay Dios mío, no nos haga llegar ahí. Hoy mi oración es que no lleguemos ahí. Lo contrario es la desobediencia. Oh Dios mío. La desobediencia es lo contrario a caminar en los caminos de Dios. Tú fuiste llamado a vivir en los caminos de Dios, no en los caminos tuyos, los caminos humanos, los caminos del hombre, las filosofías del mundo, lo que te parece. Yo le llamo a esto evangelio según San Yo. Evangelio según San Yo. Ay, no, mi amado. No lo hagas más. Caminar en desobediencia produce desastre. Desastre. Si no, pregúntaselo a Jonás. ¿Quieres saber cómo Jonás, al desobedecer a Dios, produjo desastre? No solamente en su vida, en la vida de los demás, porque el pecado también produce desastre en la vida de los demás. Cuando usted camina en la desobediencia, destruye todo a su alrededor. Jonás es un ejemplo. Dice la escritura en Jonás 1:1 en adelante: y vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis. Así hay mucha gente. Yo no quiero que aquí haya gente así, que está corriendo a Dios, corriéndole a Dios. Dios atrás de ellos, diciéndole palabra y palabra, instrucción. Y ellos dándole la espalda a Dios. Sírveme, guarda el Shabbat, sé puro, sé kosher. Y ellos corriéndole a Dios. Eso le pasó a Jonás. Y la Biblia dice, estoy cerrando ya, permítame terminar aquí. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Usted puede notar aquí que hay cosas interesantes en esta historia, que cuando usted le da la espalda a Dios y se va lejos de la presencia de Dios, el que levanta tormenta no es el diablo, es Dios. Aquí lo dice. La tempestad de tu vida, producto de tu desobediencia, al igual que la historia de Jonás, esa tempestad tan grande la hace Dios. Y dice la escritura, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Escuche bien, el pecado te hace que tú descienda y descienda. Mire, ya comenzó el descenso. Lo primero que hace es que desciende a un nivel más bajo la nave. Y ahí dice la Biblia que se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: vengan y echemos suerte, para que sepamos por qué causa o por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Escuche bien. Jonás era el motivo por la cual ese barco estaba perdiendo. Estaba casi naufragando. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo. Yo temo al Señor. Escuche bien, oye, qué mentiroso. Yo temo a Dios. Si hay gente también que dicen: yo soy creyente, soy hebreo, yo temo a Dios. No teme a Dios. Usted cree que teme a Dios, pero sus acciones son otra cosa. Por eso definimos qué es el temor. ¿Qué hizo la tierra y el mar? Él se mofaba. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Pues él
lo había declarado. Oye, él inclusive lo había declarado que se había apartado de Dios. Así hay gente que están descarriadísimos. Como dice uno por ahí, 100 veces. Y ellos se mofan de que ellos son adúlteros, que hacen de todo en lo que Dios no le agrada. Y lo gritan a grandes rasgos. Eso debe producir vergüenza en nosotros. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tómenme y échenme al mar. Usted ve, descendió un nivel más. Entonces el pecado hace que tú y yo descendamos. Primero descendió a un segundo nivel en el barco. Ahora él le pide para que se cause. Él mismo lo sabía cuál era la solución. ¿Sabes tú cuál es la solución para tú volver a Dios? Para tú temerle a Dios. Para tú caminar en el camino de Dios. Sí, es que te echen al mar. Y el mar se aquietará. Tómeme y écheme al mar y el mar se aquietará. Oye, él lo sabía. Porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron en hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y contra ellos. Entonces clamaron al Eterno y dijeron, te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yud-Hei Bajei, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Entonces, descendiendo más y más. Mar en la Biblia es símbolo del caos, del desastre en tu vida, de la malaria, de lo que no produce. Por eso le va mal a mucha gente. Y mucha gente no sabe que le está dando la espalda a Dios. Y ni así. Entonces, tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su problema, se paró el problema. Y temieron aquellos hombres al Eterno con gran temor y ofrecieron sacrificio al Eterno, hicieron votos. Pero el Eterno tenía preparado un gran pez para que te tragara Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la historia, mi amado, de Jonás. Jonás fue un profeta de Dios. Escucha, un profeta que caminó en desobediencia. ¿Qué es lo contrario de caminar en el camino de Dios? La desobediencia. La desobediencia es una locura. Es porque nosotros no podemos escondernos de Dios. La desobediencia te hace descender, como usted vio. Descendió varios niveles, hasta el peor, el Seol, la muerte. El mar es tiempo del caos, del Seol también. Te hace descender lo más bajo. Y el motivo es, como dice la escritura en el verso 3, 5 y 10 que leímos, era porque Jonás huía de la presencia de Dios. Mi pregunta hoy aquí, ¿estás huyendo de la presencia de Dios? La desobediencia trae problemas, mi amado. Y entra en problemas a los que están en tu alrededor. Esto es lo que enseña esta historia. La desobediencia de Jonás ocasionó un trastorno mental para los que estaban con él. Les produjo ansiedad, les produjo miedo. No solo eso, causó problemas en lo económico. Debes tener cuidado con quien tú te asocias en tu casa, en tu negocio, con quien tienes pareja, con quien te emparentas. Debes tener cuidado. Jonás en el verso 9 dice que teme al Eterno, pero no era verdad. Esta es la dicotomía de gente que son religiosas, desobedientes, y ellos todavía pretenden creer que ellos temen a Dios. Y ya vimos que el temor son 4 cosas, mi amor. Mi amado, ya que estaba desobedeciendo al Eterno. La única manera que los atormentados y que la tormenta en nuestras vidas se puedan apagar, aquí está la clave, es cuando somos sinceros con Dios. Cuando Jonás confiesa, todos comienzan a temer al Señor realmente. Cuando leemos esta porción de la Escritura, vemos claramente que todo obedeció al Eterno
menos el hombre de Dios. Es una paradoja, ¿eh? En el verso 4 dice que el viento obedeció. Las olas y la tormenta obedecieron en el verso 2. Los hombres que estaban en el barco, aunque eran impíos, en el verso 15 obedecieron. El pez en el verso 17, no podemos decir que no. El pez obedeció también, menos Jonás. Si el Eterno es Dios, hay que decirle que sí. La única manera que podemos salir de la desobediencia y entrar en la obediencia, que es caminar en el camino de Dios, es orando a Dios. Eso fue lo que hizo Jonás. Y a pesar de todo lo que él nos trata con misericordia, a pesar de que él nos trata con misericordia, el pez simboliza la misericordia de Dios, ya que el pez fue el instrumento de la gracia del Eterno para que él pudiera recapacitar. Él nos provee un lugar seguro en nuestra misma desobediencia, que es su gracia y su misericordia en el pez. La obediencia, por tanto, termino con esta frase. Espero que haya bendecido su vida esta historia, este tiempo. La desobediencia es el lugar más seguro de todo creyente. Perdón, la desobediencia es el lugar menos seguro en el creyente, mientras que la obediencia es el lugar más seguro de todo creyente. Acuérdese que la obediencia trae larga vida, la obediencia, en ese proceso Dios te multiplica, en ese proceso Dios te bendice. Mientras que la desobediencia, mi amado, produce caos, descenso, pérdida, problemas en todos nosotros y en nuestras familias. Y produce también un efecto en todo el mundo alrededor. Mis amados, yo creo que ya el tiempo se me ha ido. Gracias de verdad por tu tiempo. Espero que este tiempo le haya bendecido plenamente, mis amados, y que podamos vivir apartados para Dios, puros, sin contaminación, sin ningún tipo de contaminación. Así que, mis amados, gracias. Que el Eterno bendiga su alma y que tengan un feliz y un Shabbat Shalom.